lo que si se va a iniciar o no, en todo caso, un proceso en contra de este policía. Ha sido enérgico el ministro del Interior en señalar y acusar directamente a algunos fiscales que están liberando a delincuentes. Y eso la policía lo ha denunciado en muchas oportunidades. Delincuentes que capturan y que a los días están en las calles y nuevamente delinquiendo, repitiéndose el círculo, una situación que se repite lamentablemente con mucha frecuencia porque el sistema no funciona, pues, no está funcionando. Vamos a conversar sobre este tema con el abogado penalista Julio Rodríguez. Gracias por estar aquí, bienvenido. Tatiana, muy buenas noches, un placer para mí. En este caso en particular, en el que ha ocurrido anoche, donde este policía se defiende de dos delincuentes que lo intentan asaltar, el policía estaba cumpliendo su función, actuó bajo los conceptos de la policía, sus funciones. Mira, más allá de que entendamos que está actuando dentro de los márgenes establecidos que le competen a cualquier autoridad policial, yo creo que deberíamos dar un paso atrás inclusive. Él se ha comportado conforme la Constitución le reconoce a todo ciudadano. Eso tiene un nombre en derecho penal, se llama legítima defensa. Y esto tiene rango constitucional. Lo que sucede en el Perú es que a partir, entre comillas, de investigaciones que se le hacen a oficiales de la policía, de Fuerzas Armadas, en donde se trata de señalar que son excesos porque acaban, lamentablemente, matando a alguna persona, los acaban procesando, investigando, se pierde la perspectiva de que la legítima defensa, teniendo rango constitucional, está por encima incluso del propio Código Penal. Ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos en el país. Mira, yo pongo como ejemplo, y se lo digo a mis alumnos, lo que acaba de pasar en Estados Unidos con una persona que apareció en un mitin después del atentado contra Donald Trump con un cuchillo. Lo abatieron. Ese policía que lo abatió, siquiera está preso, está investigado, ni una ni otra. Pero aquí la realidad es distinta. Y aquí sí pasa que investigan a policías o llevan a largos procesos a efectivos de las Fuerzas Armadas cuando abaten a delincuentes. En este caso en particular y en otros relacionados al mismo tema, cuando el policía dispara al delincuente, debería estar exento de cualquier proceso penal. Correcto. Salvo que estemos ante una situación de exceso, en donde no tendría por qué haber hecho uso de su reglamento. Cuando estamos hablando que el comportamiento es de acuerdo a los protocolos que tiene la policía, y eso tiene un nombre, se llama cumplimiento de un deber, si el policía actúa cumpliendo su deber, no lo puedo castigar, porque el mensaje sería absolutamente contradictorio. Exacto. Policía, yo te exijo, usa el arma conforme establece el reglamento, actúa conforme a los protocolos que tiene la institución. Si a pesar de que tú cumples lo que dice la institución, igual te proceso, igual te llego hasta encarcelar, entonces la pregunta es obvia. ¿Para qué le estoy exigiendo que se comporte correctamente? Porque comportándose de manera funcional o disfuncional, igual lo voy a castigar o perseguir. Ese mensaje que mandan las autoridades, sobre todo en el Ministerio Público, son de verdad una desestabilización de principios básicos de un Estado de Derecho. Pero ahí tendría que haber una mayor fortaleza por parte de la policía como institución para no dejar solos a sus efectivos. Totalmente de acuerdo. No solo la policía desde una perspectiva institucional, sino que detrás de la policía el Ejecutivo tiene que respaldar estos actos, sobre todo cuando estamos ante una situación de inseguridad tan creciente. Entonces esto no puede admitirse de ninguna manera. No, hubo un caso en donde a un policía hace un tiempo abatió a un delincuente, la fiscalía, ¿no? el representante del Ministerio Público ahí le pidió al comisario detenerlo, no sé si recuerdas tú eso, Tatiana, y el comisario le dijo a la fiscal, no lo voy a detener. Él está actuando de acuerdo a lo que entendemos significa un cumplimiento del deber. Pero caso contrario, por ejemplo, el del suboficial Miranda, que lleva 5 años en proceso por también haber abatido a un delincuente que había asaltado a 2 personas, termina falleciendo y se le ha abierto un proceso y lo quieren llevar hasta la cárcel. Bueno, esto es el otro lado de la moneda. Claro. ¿A qué me refiero? Si bien es cierto, hay circunstancias excepcionales de excesos de las autoridades, yo no puedo convertir en excesos, ¿no?, aquellos actos en donde en principio lo que se están reclamando es la afectación a la vida. La vida es un bien jurídico seguramente, sin ninguna duda, el más importante en el Estado de Derecho, pero ningún derecho, ningún bien jurídico, ningún principio es absoluto.
cuando hay límites. Hay límites cuando estamos exactamente en estas circunstancias. Si no se tratase un efectivo policial y se tratase de una persona que está abatiendo a un delincuente porque está en riesgo su integridad física, la de su vida o la integridad física o la vida de la persona que tenía al lado, porque además estaba ahí su pareja embarazada, no hay ninguna duda para mí que aun cuando no sea efectivo policial, eso es legítima defensa y la ley establece claramente que esas personas no deben siquiera ser objeto de un procesamiento. Claro, porque ni siquiera el que actúa, una detención, nada, una investigación. A ver, en términos jurídicos, Tatiana, esto es un mensaje que hay que tenerlo claro. El que actúa en legítima defensa no comete delito alguno. Si no cometo delito alguno, no debo ser siquiera procesado. Yo no puedo procesar a alguien por no cometer delito. Es absurdo. Claro, claro, claro. Es que vuelvo a lo mismo. Y ahí el soporte que tiene que dar en materia legal la institución policial para proteger a sus efectivos. Porque uno de los efectivos, el general Ramírez, defensor de la policía, decía: cuando ocurren este tipo de hechos y se abre inevitablemente un proceso, los delincuentes, y contaba un caso en específico en Villa María del Triunfo recientemente, 3 delincuentes llegaron con un equipo de 5 abogados y al otro lado estaba el policía solo. O sea, ¿cómo te puedes enfrentar así cuando tienes a delincuentes, sobre todo aquellos de organizaciones criminales, que van con un equipo de abogados y el policía lo dejan solo? Bueno, ahí otra vez tiene que haber una responsabilidad del Estado. Es un Estado que gasta ingentes sumas de dinero, y lo hemos comprobado, en inversiones absurdas, donde prácticamente lo que se ve son contrataciones a dedo que perjudican el correcto funcionamiento de la administración pública, y lo que debería hacerse, por el contrario, es darle a todos los efectivos de las Fuerzas Armadas y policiales que actúen de acuerdo a ley la libertad absoluta que tengan para poder asegurarse una defensa legal de estándares elevados y que no tengan ninguna restricción en tanto y en cuanto hayan actuado de acuerdo al reglamento. Ya, es que ese es el punto, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hacías la comparación con Estados Unidos, en ese caso todos llevan cámaras incorporadas en el cuerpo, ¿no? Las body cams y todo esto, y es fácil de saber cómo se actuó, cuál fue el proceso. En este caso no hay logística, pues. Es que, a ver, Tatiana, ese tipo de inversiones no es desmedida tampoco. O sea, no son costos tan elevados para poder implementar a la policía con lo que le corresponde. Lo que sucede es que tenemos a la policía abandonada. No le damos las municiones que necesitan, no se le dan los chalecos antibalas. Es decir, lo que sucede tristemente en el Perú es que las mayores inversiones, entre comillas, del Estado y los gastos que realiza el Estado no van por lo que es más trascendental e importante, que es darle a un país seguridad. Porque si no hay seguridad no voy a tener de ninguna manera posibilidad de que las inversiones crezcan. De acuerdo. Entonces de acuerdo. Es un círculo. Es un círculo que... Y es un círculo aún más complicado porque la policía, con lo poco que tiene, logra capturar a algunos delincuentes que luego, días después, terminan siendo liberados por la Fiscalía, lo que ha denunciado esta noche directamente el ministro del Interior. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Bueno, es que en ese caso tenemos que volver a colocar los puntos sobre las íes. La persona que estuvo involucrada en este hecho, que ha sido, creo, el herido, tenía ya una intervención por tenencia ilegal de armas. Un delito que, de largo, supera los 8 años de privación de libertad. O sea, esa persona ya debería estar siendo objeto de un proceso, representa un peligro sin ninguna duda y definitivamente debe haber tenido un mandato de restricción mucho más grave. Las 2 personas, de hecho, los 2 delincuentes habían sido detenidos en este mismo lugar, bajo esa misma modalidad. Falso colectivero, portando armas, los 2 detenidos, y luego se les encuentra en esta misma situación, llevando además o utilizando un auto robado. O sea, ¿cómo es posible que con todo esto termine siendo liberado y, según dice la fiscal, por captura irregular, por conducta típica, inexistencia del hecho, incurrencia de presupuestos para la detención? ¿Qué es todo esto? A ver, yo no entiendo si es que la policía le presenta al Ministerio Público, ¿no?, el acta en donde se ve claramente que la persona se le encuentra con un arma ilegal, ¿no? No hay duda de que es un delito que no requiere casi mayor actividad de prueba. Un carro robado. Un carro robado. Pero a ver, Tatiana, un carro puede discutirse si se lo prestaron, no se lo prestaron, se lo alquilaron, no se lo alquilaron, se lo dieron a alguien, este alguien finalmente fue el que lo utilizó indebidamente. Discusión que podría no acabar. Pero con el arma de fuego
no hay nada que discutir. ¿Tiene o no tiene licencia? ¿El arma tiene un origen ilegal o no lo tiene? Punto. Si eso ya está acreditado, el delito ya está cerrado. O sea, lo demás ya es accesorio. Entonces, estamos ante un Ministerio Público, lamentablemente, que no está siendo capacitado correctamente en la aplicación de las reglas propias del Código Procesal Penal. Y lo vemos permanentemente. O sea, hay casos en donde de manera pública se entiende que es innecesario que se lleven a juicio esos casos. ¿No? A ver, yo lo digo abiertamente, el caso Cócteles, 13 veces de vuelta la acusación, no hay siquiera ahí la posibilidad de lavado de activos, gasto tanto en ese caso. Exacto. Y no puedo gastar lo que corresponde para perseguir correctamente criminales que matan a ciudadanos. ¿Pero qué es? ¿Ineficiencia Sí, de los claro. fiscales? Sí, seguramente. ¿No conocen su trabajo? ¿No entienden la ley? O sea, ¿qué pasa ahí? A ver, hay varios factores, ¿no? Ineficiencia, seguro, ¿no? En segundo lugar, capacitación. En tercer lugar, cantidad de miembros de la Fiscalía. Nuestro déficit, se dice, rondea 5-1. Lo hemos comentado antes. Por cada fiscal que tengo el día de hoy, voy a tener 5. Pero claro, es que otra vez ese círculo vicioso no lo puedo romper. ¿Quién Ya. es el que me va a escoger estos 5? Pero este es un caso claro, ¿no? Y otros de los que ponía también Jessica en su nota, un chico de 20 y tantos años que desde los 15 viene siendo detenido de manera constante y él mismo dice, confiesa, que sabe que no le va a pasar nada y que luego va a volver a las calles a seguir delinquiendo. O sea, encima se burla de las autoridades. No, claro, los ingresos a los penales, y esto es una realidad dramática, los internos tienen no un ingreso, 2, 3, 4, 5 Ni siquiera ingresos. ni siquiera ha llegado No, a la cárcel. Pero imagínate los que llegan y salen, peor aún, porque la cárcel se convierte tristemente en algunos casos en una especie de escuela de lo criminal, ¿no? Van obteniendo grados mayores. Pero como te decía, si yo no tengo el panorama completo, voy a repetir los errores. Porque si yo necesito elegir fiscales, también tengo que tener miembros de una junta que estén a la altura para elegir fiscales de la capacidad, formación y todo aquello que un Estado se merece. De la misma manera, jueces. Tenemos un déficit de jueces, o sea, igual, de 3-1 por lo menos. Y ahí el problema también es exactamente lo mismo. ¿Ah? Sí, El claro. ministro del Interior también decía hace un par de semanas, no mucho, en Trujillo, que estas organizaciones criminales ya no necesitan ni siquiera molestarse en buscar abogados. De frente tienen que buscarse un juez. O sea, así de duro ha sido el ministro, y acá el ministro muchas cosas y en función a su cartera las hemos criticado, pero a ver, la denuncia que hace es bastante seria y no escapa de la realidad. A ver, lamentablemente esto obedece a circunstancias muy variables. O sea, catalogar este tipo de circunstancias solamente como corrupción a veces es muy superficial. ¿Por qué? Si tenemos jueces que se enfrentan a organizaciones criminales y tienen que decidir y no tienen seguridad. Sí. ¿No? Y se la quitó un momento también la policía, ¿no? El Ministerio del Interior. Entonces, claro, Sí. ¿qué tipo de garantía le doy yo a ese juez que se enfrenta a la criminalidad? Es que Es muy complejo. es complejo, pero ya se sabe por dónde comenzar y no se comienza. ¿No? Lo que sucede es que muchas de estas instituciones que tienen que ver con justicia están ideologizadas, parcial o totalmente algunas. Y esto es pernicioso. ¿Por qué? Porque lo que se genera es exactamente lo que estamos viviendo el día de hoy. O sea, un desgobierno, una desinstitucionalización, las personas en la calle no confían, no confían en denunciar porque Sí. dicen, pero los van a liberar de nuevo. Ah, no va a pasar nada. Entonces, ese es el problema cuando hay un descrédito. Y ese descrédito significa tomar conciencia de que hay que realizar los programas que ya se conocen son exitosos y que tienen presupuestos y que tienen formas de pueden ser ejecutar. viabilizados. Pero acá necesitamos definitivamente una vocación de carácter ejecutiva, una decisión política del más alto nivel para Muy bien. cambiar todo ello. Muchas gracias, don Tatiana, Rodríguez, un por placer. habernos acompañado. Un placer. A ver si escuchamos algo de esto este domingo, ¿no? En el mensaje por 28 de julio de la presidenta Dina Boluarte.